Buenos días, mi nombre es Jesús Matías Zúñiga Valderrama, estudio técnico deportivo en el Instituto AIEP San Fernando y mi tema a exponer es sobre cualidades físicas o capacidades físicas. Debemos tener en consideración las capacidades físicas sobre la importancia de cada una de estas. Sabemos muy bien que cada persona que requiere hacer como un medio de recreación, actividad física o porque practica algún deporte en particular, debe de tener en consideración una de estas capacidades, tenemos que son 4. Tenemos fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Primero tenemos fuerza, que es capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia, así como también para levantar una piedra, tirar una pesa, etc. Luego tenemos resistencia, que resistencia es la capacidad del organismo de oponerse al agotamiento de un determinado periodo de tiempo. Luego tenemos velocidad, que velocidad es correr desde un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. Luego tenemos el último de las capacidades físicas, que es la flexibilidad, que es la capacidad de mover una articulación a través de su rango completo de movimiento, responsable de la ejecución voluntaria de movimiento de amplitud angular máxima, realizada por una articulación o conjunto de articulaciones dentro de los límites morfofisiológicos sin riesgo de lesión. En esta exposición explicaremos las distintas capacidades físicas o cualidades físicas que deben tener en cuenta los técnicos deportivos como los deportistas que lo practican. Las cualidades físicas son los elementos básicos de la condición física y se mejoran por el medio de entrenamiento o preparación física, permitiendo realizar actividades motoras. Las cualidades físicas básicas son 4, como ya lo habíamos visto, que era fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Estas 4 son sumamente importantes para el deportista, ya que en la mayoría de los deportes se necesitan de estas cualidades físicas. Obviamente que en algunos deportes se notará más una capacidad física que en la otra, como por ejemplo en la gimnasia, que ellos por sí van a necesitar más de la flexibilidad, como así podemos ir diferenciando en varios otros deportes más. Vamos a ver la fuerza y su importancia. El entrenamiento de fuerza debe considerarse de vital importancia, debido a que mejora tu condición física, bienestar, tu capacidad para el soporte de cargas y tu rendimiento en general. Los deportistas elite lo incluyen debido a las grandes mejoras que obtienen en su rendimiento y también para evitar lesiones. Vamos a hablar sobre el otro concepto, que es la resistencia, que tenemos resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica, que la resistencia anaeróbica se divide en láctica y aláctica. Primero veremos la resistencia aeróbica, que hace referencia a un cuerpo más delgado, prolongado y con mucho oxígeno, mientras que la resistencia anaeróbica, el tiempo es más corto, poco oxígeno y va más en el levantamiento de pesas. La resistencia anaeróbica aláctica, los esfuerzos son intensos y de muy corta duración, va de 0 a 16 segundos. La presencia de oxígeno es prácticamente nula. La utilización de sustratos energéticos ATP y PC no produce sustancias de desecho. En características, en aquellos ejercicios de alta intensidad, puede llegar a ser máxima y cortísima duración, en segundos. Tenemos algún ejemplo, que tenemos el lanzamiento de la jabalina, salto de altura o de longitud, 100 metros lisos, salidas o subidas cortas. Tenemos la otra, que es resistencia anaeróbica láctica. Son esfuerzos muy intensos y de media duración. Va de 15 a 2 minutos.
La utilización de sustrato energético produce sustancias de desecho, ácido láctico, que se ve acumulado y causa de forma rápida de una reacción conocida como la fatiga. Es característica de aquellos ejercicios de alta intensidad y mayor duración, incluso de varios minutos. Vamos a ver algún ejemplo. Ahí tenemos carrera de vallas, carrera de velocidad, 5 series de 2 minutos. Ahora vamos a analizar el otro concepto, que es la velocidad. Que velocidad se puede manifestar de varias formas, como la distancia recorrida de un tiempo determinado, velocidad de desplazamiento, como la reacción ante un estímulo, velocidad de reacción, o como la realización de un gesto, que es la velocidad gestual. También debe tenerse en cuenta si el movimiento abarca todo el cuerpo, como en la velocidad de desplazamiento, o solo una parte, como en la velocidad gestual. La velocidad de reacción puede implicar tanto a una parte como a todo el cuerpo. Luego vamos a pasar al último concepto, que tenemos la flexibilidad. Tenemos factores que condicionan la flexibilidad. La flexibilidad está influenciada por dos tipos de factores, los anatómicos o intrínsecos y los externos. Factores intrínsecos. Entre los factores externos limitantes de la flexibilidad se encuentra. Tenemos la herencia. Hay una determinación hereditaria importante sobre el grado de flexibilidad que un sujeto tiene. Luego tenemos sexo. Es un factor que condiciona el grado de la flexibilidad. Las mujeres son generalmente más flexibles que los hombres. Edad. La flexibilidad tiene una evolución natural decreciente. Durante la infancia un niño puede ser más flexible, pero esa capacidad disminuye de forma progresiva hasta la vejez. Eso quiere decir que entre más niño va a ser más elástico, va a ser más flexible que una persona más adulta. Sedentarismo. La falta de actividad física de forma habitual, ya sea por costumbre o por motivos laborales, resta movilidad a las articulaciones. La hora del día. La mayoría de los individuos son más flexibles por la tarde que por la mañana. La flexibilidad es menor a primera hora de la mañana y al anochecer. Se dice muy bien que la mayor hora de hacer flexibilidad es entre las 12 y las 2 de la tarde. La temperatura ambiental. Una temperatura cálida facilita la amplitud de movimiento, pues el calor permite las reacciones químicas que se producen a nivel muscular se realicen con mayor celeridad. La hidratación. Algunos autores sugieren que beber bastante agua contribuye a incrementar la flexibilidad del cuerpo. Luego vamos a pasar al siguiente, que son los factores intrínsecos. Son los factores que afectan a la flexibilidad. El tipo de articulación. Cada tipo de bisagra pivotantes esféricas tiene una resistencia interna diferente y específica, y varía enormemente de una articulación a otra. Tenemos estructura ósea, los topes óseos de los distintos huesos que forman parte de una articulación que limitan de forma notable el movimiento de esta. La elasticidad del tejido muscular. La resistencia a la elongación del tejido conectivo de los músculos que forman parte de una articulación influye directamente en la flexibilidad de esta. Por otra parte, si el músculo está fatigado o el tejido muscular tiene cicatrices de una lesión anterior, y su elasticidad va a disminuir, va a ser menos progresiva. La elasticidad de los ligamentos y tendones. No estiran mucho porque tienen un tejido poco elástico. En consecuencia, restringen la flexibilidad de una articulación. Podemos decir que, a modo de conclusiones, el desarrollo de las capacidades físicas de nuestros estudiantes a través de la educación física, deporte y la recreación ocupa un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes,
van a constituir un elemento muy importante para elevar la capacidad del trabajo, sus niveles de preparación física, mejorar en gran medida su salud y proviene de padecimiento de diversas enfermedades, mejorando su calidad de vida para realizar diversas tareas de la sociedad en que vivimos. También si uno quiere ser deportista de alto rendimiento, tiene que llevar estas 4 habilidades a un gran potencial, lo cual se logra con esfuerzo y entrenamiento. Las tres cosas que más me gustaron de este módulo de comunicación y técnicas de aprendizaje, bueno, me llamó harto la atención sobre los textos no literarios, la comunicación no verbal y el tono del emisor. Los textos no literarios corresponden a todos aquellos cuyo fin es informar, entregar instrucciones, o aquellos que ponen o entregan argumentos sobre un tema en específico. En lo netamente académico podemos incluir dentro de los textos no literarios un guión pedagógico, apuntes de contenidos, instructivos de actividades, artículos de autores o temas, ensayos, tesis, ponencias, exposiciones, entre otros. En la comunicación no verbal, cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a toda aquella forma de comunicación que no emplean la lengua como vehículo o sistema para expresarse. Es decir, todas aquellas vías de transmisión de un mensaje que no requiere de las palabras ni del lenguaje verbal. Y por último, el tono del emisor. La actitud o forma como el emisor o hablante se expresa frente a una situación comunicativa. Es el modo personal o individual de decir una cosa según la intención del que habla. El tono implica intencionalidad. El hablante o emisor se expresa de tal o cual manera con un objetivo e intención. La información recibida por el receptor queda determinada por el tono del emisor. Para identificar el tono del emisor es preciso que, en primer lugar, identifiques el propósito comunicativo: informar, argumentar, persuadir, etc. En segundo lugar, es necesario que identifiques si el lenguaje utilizado es objetivo o subjetivo. También debes analizar si el emisor utiliza palabras connotativas y con una finalidad. Con estos elementos podrás identificar sentimientos, ideología, visiones y creencias del emisor. En definitiva, reconocer el tono del emisor te permitirá comprender un texto escrito o un discurso oral. Eso sería todo. Muchas gracias.